farmacología es una rama que estudia a los fármacos y su interacción que tenemos, y los efectos que nos causan, y sus propiedades físicas, químicas, etc. Y dentro de los efectos que nos causan los fármacos o medicamentos, que lo vamos a tomar como sinónimo desde esta parte, ¿sí? Básicamente pueden ser efectos positivos, de lo que llamamos efecto terapéutico, o pueden ser efectos negativos, es decir, ahora vamos a hablar justamente de los efectos adversos a los medicamentos. ¿Sí? Algo que necesito ir dejando claro antes de meternos en el tema es, primero, recordaremos qué es efecto primario, qué es efecto secundario, qué es un efecto colateral. ¿Ya? Los efectos primarios están en relación, como ustedes bien saben, a la acción del medicamento sobre un receptor específico. Es decir, el objetivo que tenemos es darle al paciente un determinado efecto. El efecto secundario está en relación, ¿sí?, a un evento que se asocia a un evento adverso sobre el mismo receptor, muchas veces. ¿Ya? Que es un efecto que sabemos que si se nos pasa la mano a algo así, lo vamos a tener. E incluso a veces puede ser secundario a otro receptor, pero que sabemos que está presente. Ahorita les voy a dar ejemplo para que se entienda. Y un efecto colateral es un efecto indeseable a distancia. A ver, vamos a ir al ejemplo puntual. El uso de fármacos beta bloqueantes. Los fármacos beta bloqueantes. ¿Qué objetivo tendrán? Tendrán la acción de bloquear los receptores beta, beta bloqueantes. Ahora tienes fármacos beta bloqueantes beta 1, beta 2. Entonces, cuando vos estás buscando la administración de un fármaco beta bloqueante, lo vamos a poner al atenolol, que es un beta bloqueante tipo beta 1. ¿Qué estás buscando? Su efecto primario es bloquear el efecto beta 1. Donde existan receptores beta 1, ahí va a ir a actuar ese fármaco. Por ejemplo, queremos bloquear a nivel cardíaco, ¿qué vamos a lograr? Que disminuya la frecuencia cardíaca. Entonces, ese es su efecto primario. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Ya? Puede suceder que ese mismo fármaco beta bloqueante nos pueda causar un efecto mucho más elevado y nos causa un cuadro de hipotensión arterial. ¿Ya? Puede causarte un cuadro extremo de hipotensión arterial. ¿Por qué? Porque se está exacerbando la acción de ese receptor beta 1. O sea, estás hablando de un efecto primario exagerado. ¿Sí? Entonces puedes llegar hasta el extremo de llegar a un cuadro de hipotensión arterial o choque cardiogénico, en este caso con el efecto de la. Y tendrías un efecto colateral indeseable en el caso de los receptores beta 1 a nivel del sistema nervioso central, donde también tienes receptores beta 1 y donde ese fármaco te podría causar sedación. Entonces, a eso va el concepto de efecto primario, efecto secundario, efecto colateral. O sea, el efecto colateral es un efecto, ¿sí?, que muchas veces, por no decirte siempre, es un efecto indeseable a distancia de lo que tú estás queriendo. En cambio, el efecto primario y secundario están en relación al receptor que tú estás trabajando. En algunas oportunidades sí, puedes tener cierta acción imprevista sobre receptores similares que tienes en otros sistemas. ¿Okay? Entonces, no se olviden para el examen, va a ser muy claro que el efecto primario está en relación al efecto principal, el efecto secundario es un efecto esperado que yo sé que puede pasar. Por ejemplo, se me pasa la mano la dosis, como decíamos, con el atenolol voy a causar demasiada bradicardia, hipotensión y lo puede llevar a shock. O el efecto colateral, que básicamente es un efecto indeseable a distancia que se produce, ¿no? Ahora, ya entrando al tema de las reacciones adversas a los medicamentos, ahora les voy a empezar a hablar de los RAM directamente. Lo primero que hay que entender es que la reacción adversa siempre es un efecto iatrogénico. ¿Qué quiere decir iatrogénico? Que es secundario a la atención médica, o sea, siempre va a estar en relación a la atención médica, siempre. Porque cuando tú usas un fármaco estás buscando un efecto, pero el problema de utilizar un fármaco siempre es que ese fármaco va a tener o efecto secundario o efecto colateral. ¿Sí? Entonces, ese es el precio que tenemos que pagar. Ahora, la reacción adversa a fármaco o a medicamento
tiene la característica primero de que es asociada a la farmacoterapia, es decir, es de origen iatrogénico. Siempre es una respuesta, ¿sí?, que es no intencionada. O sea, no hay intencionalidad en desencadenar la RAM. ¿Sí? Y ahí entra un concepto que es importante de recordar. Cualquier medicamento, cualquiera que puede dar una RAM, cualquiera. Ese efecto nocivo lo que le caracteriza siempre es que es no intencional. Entonces, la primera característica de la RAM es que es un efecto no deseado, es un efecto nocivo y es un efecto no intencional. ¿De acuerdo? Ahora, aquí viene otra parte del concepto que es importante. La RAM puede presentarse ya sea durante la profilaxis, estés usando en el fármaco, estés usando el fármaco como diagnóstico o como tratamiento. Y una característica que es importante es aquí, esta parte es la que tienen que tener presente. Siempre se presenta en la dosis habitual. ¿Sí? La RAM se caracteriza porque es una reacción adversa a medicamento nociva, no intencionada, ¿sí?, a dosis habitual. ¿Cuál es la dosis habitual, por ejemplo, ¿sí?, por ejemplo, de un X antibiótico? Les voy a dar un ejemplo. Del imipenema. Vamos a empezar con los antibióticos. El imipenema es un antibiótico carbapenento. ¿Cuál es la dosis habitual? Es de 500 miligramos cada 6 horas a 1 gramo cada 8 horas. Entonces, si vos estás usando esa dosis habitual de 500 miligramos cada 6 horas o 1 gramo cada 8 horas y se te presenta el efecto, obviamente eso es una RAM, ¿sí?, porque estás con la dosis habitual para ser humano. Ahora, otra cosa fuese que vos eleves esa dosis porque se te ha ocurrido a 3 gramos cada 8 horas. Eso ya no es la dosis habitual. Eso entra en la sobredosis o eso entra en el concepto de intoxicación. ¿Sí? Entonces, la RAM excluye por definición a la sobredosis y a las intoxicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, que quede claro que las RAM siempre se van a relacionar a un efecto nocivo hacia los fármacos, ¿no?, en cualquiera de estos contextos, pero a dosis habituales para el ser humano. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo que este efecto indeseado, ¿sí?, a la administración de un fármaco a dosis adecuada para el ser humano se llama reacción adversa a fármacos. Ahora, aquí hay unas características que son bien importantes y bien interesantes que tenemos que saber. 40% de los pacientes o de las personas que van a usar fármaco en algún momento van a experimentar una RAM. Es decir, cuando ustedes utilicen la medicación a dosis habitual, 4 de 10 personas se van a quejar de RAM. 4 de 10 personas. Ahora, en el caso de los pacientes, ¿sí?, 15 a 20% de pacientes internados nos hacen RAM. Eso también hay que tener presente. O sea, siempre se va a generar RAM. Ahora, dentro de las RAMs, ahorita vamos a entrar, hay varios tipos de RAM. La RAM tipo B, ya les anticipo un poquito, que es la que se relaciona con fenómenos inmunológicos, lo que llamamos reacciones alérgicas. Fíjense que se presenta en el 6 a 10% de los casos, y esa es la peor de todas. Esa es la que más les va a traer conflicto médico-legal, porque es impredecible, y tiene alta letalidad. Ahora, una característica que tienen que tener en cuenta para los fármacos es que vas a tener mayor riesgo de generar RAM cuando estés con polifarmacia. Polifarmacia quiere decir que tienes un paciente que está recibiendo 2 o más fármacos. Entonces, cuando tienes un paciente, por ejemplo, que está recibiendo aspirina, que está recibiendo warfarina, ya sabes que el paciente es obvio que te va a hacer RAM, porque la aspirina y la warfarina interaccionan. Entonces te va a ser difícil controlar a la warfarina. Tus valores de INR se te van a disparar. Entonces no es buena idea combinar aspirina con warfarina. Entonces ahí es donde quiero llegar. Cuando tienes polifarmacia, siempre tienes mayor riesgo de generar RAM. Y los pacientes que ustedes van a empezar a manejar de aquí para adelante, siempre tienen polifarmacia. Cuando tengas un paciente de 60 años, ¿sí?, te vas a dar cuenta que ya de ese grupo ya están tomando aspirina, casi por definición.
casi por definición todos van a estar tomando limolipina. Casi todos van a estar con un antihipertensivo, puede ser un IECA, puede ser un inhalador, y casi todos van a estar con una estatina. Entonces ya estás con riesgo de que te genere una trauma. ¿Sí? Otra cosa, ahora, las RAMs tienen en general una mortalidad baja, pero las RAMs tipo B son las que tienen más mortalidad. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tienes la lista de medicamentos que se relacionan a mayor riesgo de RAM, pero aquí viene un punto. Estos dos grupos de medicamentos, los que están en rojo, es decir, los antibióticos y los AINES, son los que generan más RAM. ¿Sí? Son los que ocupan casi el 80-85% de los casos de RAM. Entonces, cuando vos utilices los antibióticos, ya tienes que saber que el paciente te va a hacer RAM de cualquiera de los tipos que vamos a ver, pero te va a hacer RAM, más que seguro. Y cuando utilices los AINES, te va a hacer. ¿Sí? Así es. Ok, entonces, ya entrando en el tema, hay varias clasificaciones para hablar de las RAM. ¿Sí? Ahora, aquí viene un punto que es importante. La RAM tipo A y la RAM tipo B son las que más vamos a manejar, son las que más vamos a ver y son las que vamos a priorizar. Las RAM tipo A, ¿por qué vamos a priorizar? Primero, porque las RAM son dosis dependientes. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. ¿Alguna vez han usado aspirina? ¿Sí? El ácido acetilsalicílico. Vienen presentaciones de 100 miligramos. ¿Sí? Habitualmente. Levanten la mano a cuántos de aquí les ha dado epigastral después de usar esa dosis de 100 miligramos. ¿A cuántos? A ver, levanten la mano. ¿Ninguno? Ninguno. O sea, nadie ha usado. Todos son cuerpos vírgenes. Wow. Pero bueno. Okay. Ahora, vuelvo con la pregunta. ¿A cuántos en la pandemia del COVID se les ha ocurrido usar ácido acetilsalicílico a 500 miligramos? A un montón de personas han usado eso. ¿Y a cuántos les ha generado epigastral? A un montón de gente. Esa es la característica de la RAM tipo A, o sea, es dosis dependiente. A mayor dosis, mayor efecto colateral, mayor efecto secundario. ¿Sí? Entonces es dosis dependiente. El ejemplo, como te digo, es el ácido acetilsalicílico. Una dosis bajita de 100 miligramos es antielegante. Pero si la usas salvajemente, como hemos usado en la pandemia del COVID, obviamente vas a tener más efectos secundarios, más efectos colaterales. Dosis dependiente, la característica aquí. Luego tenemos la RAM tipo B. La RAM tipo B, a diferencia de la A, no es predecible. En la RAM tipo A yo puedo saber que si voy a elevar la dosis del ácido acetilsalicílico voy a tener más epigastralgia, voy a tener más daño renal, etc. Puedo predecir, porque es dosis dependiente. En este caso, no hay relación con la dosis. Puedes darle al paciente una dosis baja de un determinado medicamento. Generalmente este mecanismo, generalmente este mecanismo, el RAM tipo B, se relaciona más a los antibióticos. Entonces, puedes darle una dosis adecuada del fármaco. Puedes darle lo que decíamos hace rato, limitar 500 miligramos cada 6 horas. Perfecto, bien indicado, pero el paciente te va a hacer una reacción. Y te va a hacer una reacción de tipo alérgica, porque entran mecanismos inmunológicos. Entonces, esta respuesta no es predecible. No es predecible. Y tiene alta mortalidad, a diferencia de la RAM tipo A, que tiene baja mortalidad. La RAM tipo B más bien tiene alta mortalidad. La RAM tipo A veces ajustando la dosis, bajando esa dosis tan alta de ácido acetilsalicílico que estabas manejando, la bajas a la dosis convencional y muchas veces desaparece. En cambio, en la RAM tipo B, no. Una vez que el paciente se expuso a la reacción y ya desencadenó, la posibilidad de que desaparezca esa reacción por el ajuste de dosis es básicamente imposible. Por eso es que parte del manejo es suspender al fármaco. ¿Sí? Luego tenemos el RAM tipo C. Es un RAM iatrogénico que se basa en la administración prolongada. ¿Sí? Es decir, le has dado un determinado fármaco a tu paciente por mucho tiempo y va a empezar a presentar efectos colaterales por esta situación. O sea, le estás metiendo en una situación de farmacodependencia. Uso de benzodiazepinas.
uso de opioides. Hay pacientes con patologías crónicas, dolores crónicos. Les puedes dar opioides, claro, a dosis adecuada, pero después de un lapso de un tiempo van a desarrollar dependencia y van a empezar a presentar todas las reacciones adversas asociadas al tiempo, más que a la dosis, al tiempo. Ejemplo, el uso de los opioides que les decía. Para los pacientes oncológicos usamos morfina, excelente analgésico de acción central, excelente, ya lo vamos a ver en los temas. ¿Cuál es el problema? Que a medida que vos vas utilizando la morfina por más dosis bajas que usted, con el transcurrir de los meses, el paciente va a empezar a tener efectos colaterales, estreñimiento, por ejemplo, va a tener taquicardia, ¿sí? Va a tener algo de rash, de prurito, lo va a hacer por acumulación del fármaco, más que por una de estas reacciones. En los RAMs tipo D, te vas a dar cuenta que generalmente va a darse esas reacciones adversas por la supresión del tratamiento. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, en algunos casos incluso se han descrito ciertos efectos teratogénicos, demás. ¿Ya? Pero, este otro quiero que presten atención, que es el RAM tipo E. Este va a ser pregunta de examen. ¿Sí? Este efecto, este RAM tipo E, generalmente ustedes lo van a ver mucho en pacientes que utilizan corticoides de forma crónica. Un paciente que utiliza los corticoides de forma crónica, por ejemplo, porque se me ocurre, está cursando una enfermedad aguda. ¿Sí? Se me ocurre que podemos hablar de una tuberculosis meningia. Como parte del manejo de la tuberculosis meningia, una vez que ha superado la fase aguda, los dejamos con corticoides. A veces dosis muy bajas de prednisona, 10 miligramos día durante muchos meses, 2, 3 meses. ¿Cuál es el problema? Si vos suprimes súbitamente esos 10 miligramos día, que es una dosis antiinflamatoria muy baja, te vas a dar cuenta que a las horas el paciente va a empezar a entrar en hipotensión, va a empezar a caer en sueño, se va a empezar a alterar la conciencia. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar haciendo una insuficiencia suprarrenal, culpa de la supresión del eje central por el corticoides crónicos. Entonces, siempre tengan en cuenta que esta RAM tipo E, el mejor ejemplo que se va a ver es la supresión de los corticoides. La RAM tipo F está en relación a la preparación del fármaco. La F de Freiberg, ¿no? Está en relación a la preparación del fármaco. A veces no es el principio activo el que da la reacción. Quien da el principio activo es quien da el efecto, mejor dicho, es el excipiente. Entonces, eso va en relación a eso. ¿Okay? Bueno, entraremos a la RAM tipo A. Ahí vamos a ir hablando un poquito más en detalle. En la RAM tipo A, lo que necesitamos entender es que el paciente puede estar cursando una sobredosis, pero una sobredosis a veces relacionada más que a está a la farmacocinética del paciente. ¿Sí? Ustedes saben muy bien que las benzodiazepinas, o bueno, van a saber muy bien en un par de clases más, las benzodiazepinas, ¿sí? Una vez que se metabolizan, una vez que se absorben, tienen uno de sus efectos que es la selección. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se suprime el efecto de la benzodiazepina? Para disminuir el efecto de la benzodiazepina hay dos mecanismos. Uno que es la redistribución por la teoría compartimental, que lo vamos a ver en un par de clases. Si donde la benzodiazepina entra en el tejido graso, entra, se esconde ahí, entonces las concentraciones de plasma disminuyen, o a veces de la grasa vuelve a salir, entonces sale. Eso lo vamos a hablar en un momento. Y también tiene una eliminación que es renal, 80% renal. Entonces, si tienes un paciente que está con algún grado de insuficiencia renal, es obvio que se va a acumular. Entonces, el paciente va a estar en un estado de sobredosis por la farmacocinética de esa droga en ese contexto, no porque se te haya pasado la mano dándole una dosis. Entonces, mucho cuidado que cuando utilizas algún fármaco, evalúa la respuesta farmacológica, pero de acuerdo al contexto del paciente. Fíjate si está con una enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, que son los principales lugares donde se elimina. Otras veces la reacción tipo A van a ser efectos secundarios. ¿Sí? Sabemos cuáles son efectos secundarios. Por ejemplo, con los opioides
sabes que los opioides te van a causar como efecto secundario algún grado de sedación. Entonces, si exageras con la dosis, lo vas a sedar al paciente. Bueno, ahora, no se olviden de la interacción de los fármacos. A veces competimos por el citocromo P450, ya lo hemos hablado. O te exagera su acción o te inhibe su acción muchas veces. A veces competimos por la albúmina. ¿Sí? Entonces ahí viene el problema. Cuando vos relacionas, por ejemplo, la fenitoína con la amiodarona, ambos trabajan en el citocromo P450. Entonces, si tu paciente está usando amiodarona, por ejemplo, y encima es epiléptico de base y está con fenitoína, los niveles de fenitoína van a caer, los niveles plasmáticos. Entonces, el umbral convulsivo está aumentando. O sea, ese paciente lo estás llevando sin querer a facilitar la convulsión. Entonces, ahí pues vas a tener una rama. ¿Sí? La toxicidad, obviamente, depende, ¿no? O sea, si tu paciente, por ejemplo, está totalmente deshidratado, ¿sí? Está totalmente deshidratado por ser un cuadro de choque hipovolémico, por deshidratación, y no los reanimas adecuadamente, y encima se te puso usar aminoglucósidos y lo estás fregado, porque no te olvides que los aminoglucósidos son antibióticos hidrosolubles. Entonces, cuando el volumen de distribución está contraído, las dosis que, entre comillas, son habituales, a veces contextos son elevados. Entonces, la toxicidad obviamente es mucho mayor. Y la facilidad con la que vas a causar daño es más. ¿Sí? Entonces, fíjense que las RAMs tipo A se caracteriza mucho porque se altera su farmacocinética y tú la puedes predecir. Sabes qué cuidados tienes que tener y son más fáciles de tener. A manera de ir resumiendo, las RAMs tipo A van a ser dosis de pequeño. A mayor dosis va a haber mayor efecto secundario, mayor efecto colateral. Es obvio que las reacciones van a ser conocidas. ¿Por qué? Porque sabes que si utilizas arsenic, sabes que va a haber daños graves. Eso totalmente preciso. Son las más frecuentes, sí, no vamos a negar, su mortalidad es muy baja. Y su tratamiento se basa en disminuir la dosis al contexto de tu paciente. No sé por qué están apareciendo esas fechas, quizás son para el examen, no sé. ¿Sí? Ahora, aquí hay algunos ejemplos como para que puedan ver cuáles son efectos colaterales y cuáles son efectos colaterales. Hay algunos autores que te toman como sinónimo efecto colateral y efecto adverso. Algunos te lo toman como sinónimo. Otros te separan y te dicen que el efecto adverso sí o sí es un daño que es muchas veces es tóxico, o sea, es un daño exagerado. En cambio, el efecto colateral se dice no es un daño, es una molestia. Sí, son cuestiones de semántica, pueden tomar como sinónimos más fuertes. En el examen los voy a separar. Esta es cuestión básica. Aquí hay ejemplos de efectos colaterales. Sequedad en la mucosa bucal cuando usas antidepresivos. El sabor metálico cuando el paciente toma metronidazol. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando utilizamos rifampicina, nuestra diuresis se torna en un color megalotismo. Son efectos colaterales, o sea, son efectos molestos para el paciente, pero que no le causan daño. En cambio, los efectos tóxicos, por ejemplo, van en relación al daño. ¿Sí? Van en relación al daño. Por ejemplo, en la isoniazida, ¿qué efectos tóxicos o adversos tiene? Hepatitis, por ejemplo, por la isoniazida, o la neuritis periférica, también típica de la isoniazida. Sí, en el paracetamol, ¿qué efectos tóxicos tiene? La hepatitis aguda o la insuficiencia hepática aguda por paracetamol, por necrosis endometrial, ¿sí? Etcétera, etcétera. Hay una lista bastante larga. En un rato voy a entrar a la parte de ejemplos, ya para que se entienda mucho mejor. Ahora estamos en una parte un poquito más breve. ¿Ya? Las RAMs tipo B. En las RAMs tipo B, ya viene de B, del pizarro, por su comportamiento es pizarro, son raras, son muy, pero muy raras. Su mecanismo es inmunológico. ¿Sí? Cuando ya lleven inmunología, pues prueben que aquí lleven inmunología, me voy a alegrar porque van a entender cómo funciona. Se van a dar cuenta que es un mecanismo netamente inmunológico. No son predecibles. Ese es el punto flaco que tenemos. No podemos predecir. Si bien los antibióticos son los que más te generan un RAM tipo B, cualquier fármaco te puede generar RAM tipo B, no solo los antibióticos. Una cosa es que sea más frecuente en los antibióticos, pero cualquiera te genera un RAM tipo B. No son dosis dependientes. O sea, basta que le des una pequeña dosis, se puede generar.
Lo bueno es que tiene baja incidencia, no es frecuente, no es frecuente. Tiene alta mortalidad y el manejo es muy complejo. Un ejemplo que vamos a ver es la anafilaxis. ¿Cuántas veces no ha pasado que un paciente ha tomado un medicamento que en 100 pacientes era seguro? Se le ha dado al paciente y ha hecho una reacción inflamatoria sistémica que ha comprometido desde la vía aérea, se ha obstruido la vía aérea, ha entrado en shock y ha tenido un compromiso multisistémico. Ha hecho una reacción anafiláctica, se ha muerto, obvio, porque es una RAM tipo E. ¿Sí? Ese paciente se ha muerto. ¿Por qué? Porque se me ocurre que le has dado 500 miligramos vía oral, se me ocurre, de amoxicilina. El paciente no sabía que tiene alergia a la amoxicilina. Nunca lo ha sabido, vos no lo has sabido. Entonces es una verdad. Las flechas les están mostrando las características que tienen que saberlas muy bien de este campo. Ahora, dentro de la RAM tipo B hay algunos mecanismos que son importantes desglosar. Por ejemplo, han oído lo que es una respuesta idiosincrática. El ejemplo que les he dado es una respuesta idiosincrática. ¿Sí? Muchas veces esta respuesta idiosincrática es diferente a la que tú esperas. Y es impredecible, es decir, por ejemplo, tienes un paciente que utiliza ceftriaxona, pero te hace alergia a la comida. O sea, es una respuesta cualitativamente diferente a lo que se espera. Es como, por ejemplo, otro ejemplo mucho más puntual que pueden ver. Estás usando fenitoína. ¿Para qué usas la fenitoína? La fenitoína básicamente es un anticonvulsivante. Pero el paciente te termina haciendo una necrolisis epidérmica tóxica. ¿Sí? Que es parecido a un síndrome de Stevens-Jones. Es una toxidemia. Entonces, has generado una respuesta que es cualitativamente diferente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se refiere a una respuesta idiosincrática. Y generalmente van a haber respuestas idiosincráticas. ¿Okay? Intolerancia. Esto es un concepto bastante simple que dice dosis mínimas producen una respuesta exagerada. Hay pacientes, por ejemplo, ¿sí? En el contexto de infarto agudo de miocardio, a los cuales vos sabes que si usas nitroglicerina va a tener cefalea ese paciente. Pero tú sabes que eso es dosis dependiente. Entonces, cuando tú usas 5 miligramos, por ejemplo, de isordil, sabes que la incidencia de cefalea es menos del 1%. O sea, es raro. Pero hay pacientes que puedes usar la mitad de la dosis y va a tener la peor cefalea de su vida. A eso va el concepto de intolerancia. ¿Sí? Ahora, dentro de las RAMs tipo B, el mecanismo más frecuente que vemos es la hipersensibilidad o la alergia. Por eso es que preguntamos tanto a los pacientes, ¿tiene alergia al medicamento X, Y o Z? ¿Por qué? Porque el paciente que ha hecho hipersensibilidad quiere decir que ya ha tenido la exposición previa a ese fármaco. Entonces, cuando lo vuelvas a exponer, obviamente te va a dar el cambio. A diferencia de la respuesta anafilactoide o pseudoalergia, en la cual no hay la exposición previa. Es el paciente que te va a decir, no, doctor, no tengo alergia a ningún fármaco, y justo le das el fármaco y te va a hacer una reacción. Entonces, generalmente las RAMs que más vemos dentro del tipo B, o el mecanismo, mejor dicho, de la RAM tipo B que más vemos, es la reacción anafilactoide y la reacción por hipersensibilidad, alergia o anafilactoide. ¿Sí? Ahora, aquí están los mecanismos que obviamente participan, entre comillas, en la generación de la RAM tipo B. En las respuestas de tipo 1 o hipersensibilidad tipo 1, fíjate que la respuesta es exactamente alérgica, o sea, participan en inmunoglobulina E, o sea, es alérgica. Luego tienen la formación de respuestas que orientan mucho porque son respuestas a clases de inmunología, y aquí están los acá te presento una lista de los 10 fármacos que generalmente te causan RAM tipo B, que tienes que saber. La penicilina, sí, de lejos las penicilinas te causan RAM tipo B. Las penicilinas. Okay. La dipirona es de uso muy común en el medio. La ciprofloxacina, el paracetamol, la citromicina, la ceftriaxona y el piroxicam.
¿sí? Las que están con flechas son las que tenemos en el medio. Bueno, son las que más vemos. Esta es una lista, si quieres llamarle global, ya, pero con flecha están las que vemos generalmente. En el RAM tipo C, es más raro que los otros ramos, ¿sí? Es más raro. Generalmente es dosis y tiempo dependiente. Más que dosis es tiempo dependiente. Mientras más tiempo utilices el fármaco, es más seguro que van a aparecer tanto los efectos secundarios como los efectos colaterales. ¿De acuerdo? Es decir, su mecanismo en términos simples es que la RAM tipo C se produce por acumulación de medicamentos. ¿Ok? Ya. No te olvides, dosis acumulativa. Las RAMs tipo D, ¿ya? Las RAMs tipo D son más tiempo dependientes. No se relacionan tanto a la concentración, son más tiempo dependientes. ¿Sí? Hay fármacos, como el uso de la levodopa, que lo usamos como antiarrítmico, que a medida que va pasando el tiempo, cuando lo usamos de forma crónica, puede tener efectos teratogénicos. Sí, puede tener efectos que te causen daño a nivel pulmonar, como la fibrosis pulmonar. Sí, puede. Esos son dependientes del tiempo más general. O la RAM tipo E. Esta generalmente es por, entre comillas, supresión. ¿Sí? O sea, los famosos, entre comillas, o las famosas abstinencias. ¿Ya? Ya hemos hablado de un par de ejemplos hace rato, no voy a entrar. Y las RAMs tipo F, no se olvide que están en relación sobre todo a la formulación farmacéutica, a la preparación y la fabricación. ¿Ya? Y esto es importante tener en cuenta porque en el siguiente tema, cuando hablen, por ejemplo, de farmacovigilancia, van a ver que a veces hay fármacos, ¿sí?, que sabemos que tienen una RAM tipo A, por ejemplo, del 10%. Y ahí sabemos que dentro de la RAM tipo A lo más frecuente es que produzcan el efecto A, B, C, D. Pero tú sabes que 10 de 100 pacientes van a hacer eso. Pero, extrañamente, el gobierno adquiere una marca INU y empieza a aparecer una cantidad desmesurada de efectos colaterales. Ya no el 10%, sino el 80% de la población que usa ese fármaco comienza a hacer reacción. No sé, ese caso se lo estudia, se hace el llenado de los formularios, etcétera, etcétera, y eso generalmente es una gran dificultad. ¿Sí? Bueno, no me voy a meter eso. Esta tablita se las voy a dejar, sí, porque les va a servir para ver las diferencias entre cada uno, sí, y que se pueda entender a manera de resumen lo que estamos hablando. ¿Sí? Okay. Bueno, dentro de los mecanismos que hablamos, lo que me interesaría dejar en cuenta claro es que muchos de ellos, por no decir que casi todos, se basan de todos estos 4 mecanismos en dos. Uno, que es el más importante en relación a su farmacocinética, ¿sí? Y el otro en base a reacciones de hipersensibilidad. No se olviden de la farmacocinética y cómo va a haber interacciones medicamentosas, cómo la función renal, cómo la función hepática alterada te va a condicionar que un fármaco pueda, entre comillas, sobredosificar a un paciente. Aquí hay algunos ejemplos de los diferentes componentes de la farmacocinética y las ramas. ¿Sí? Por ejemplo, fíjate, en el caso de la absorción, las vacunas, por ejemplo, ¿te pueden dar un RAM? Claro, te van a dar un RAM en el ciclo de absorción. ¿Te pueden dar una reacción? Sí. Los comprimidos, como la aspirina, te pueden dar un RAM en el sitio donde está, entre comillas, absorbiéndose. Sí, puede darte hasta úlcera, efectivamente. ¿Sí? La insulina, que la utilizamos por vía subcutánea, te puede dar una RAM todo el tiempo, claro. Te puede causar hipotrofia o atrofia del tejido celular subcutáneo, por ejemplo, en el muslo, que es donde más se lo administra, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay fármacos que, como los antibióticos, los utilizamos buscando un fin. ¿Para qué utilizas, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, un antibiótico como la clindamicina? Se me viene a la sangre. La clindamicina es un antibiótico que lo utilizamos cuando sospechamos infección por gérmenes gram negativos, sobre todo tipo anaeróbicos, ¿no? Y o cuando tenemos la sospecha de un estafilococo aureus meticilino resistente como tercera línea. ¿Sí? En esos dos casos.
Pero ahora, ¿cuál va a ser su efecto tóxico a nivel de la absorción? Cuando llega al intestino, se puede alterar la flora. Se puede alterar la flora. Y eso te puede llevar a otro tipo de cuadros, como es la colitis pseudomonas. ¿Sí? Que es un cuadro bastante delicado, ¿no? Entonces, fíjate que aquí básicamente hay ejemplos de absorción y daño. Te he escrito dos de los cuatro, simplemente para que veas. También puede pasar esto a nivel tópico, ¿sí? Con diferentes formas. El fentanilo, por ejemplo, a veces se lo usa como parche transdérmico para el dolor de los pacientes oncológicos, que puede causar irritación en el cerebro, que puede causar un rash, que puede causar un prurito. A eso se refiere esto de absorción. Okay. En el caso de la distribución y el daño, ¿sí? No te olvides que todo fármaco va a tener que ingresar a la sangre e irse por dos caminos, o te vas con la albúmina o te vas solo, ¿sí? O sea, eso va a depender de qué, del volumen de distribución. Entonces, por ejemplo, vamos al ejemplo puntual. ¿Qué pasa si tienes un paciente que, entre comillas, está deshidratado y le das un antibiótico que es hidrosoluble como la amikacina, que es una aminoglicosida? Una dosis convencional de 1 gramo, que no es nefrotóxica en un paciente que está adecuadamente hidratado, en ese paciente puede convertirse en tóxico. O sea, puede predisponerte a un daño renal, a una nefritis renal, etc., ¿no? Lo mismo pasa con las proteínas. ¿Qué tal que tu paciente es hipoalbuminémico? Usualmente hay muchos fármacos que se unen a la albúmina, en un 80%, y solo tienes el 20% circulando por ahí. Pero ¿qué tal que tu paciente es hipoalbuminémico? Va a suceder que en el plasma va a haber gran cantidad de fármacos activos, no ionizados. Entonces tu efecto va a ser, ¿sí? A eso es lo que se refiere. ¿Qué sucede con la irrigación? No es lo mismo que estés hablando de un tejido que está isquémico con un tejido que está, entre comillas, bien definido. Ahora, con la excreción, este es el mecanismo, entre comillas, que más te puede generar daño. Lo que decíamos hace rato era un ejemplo bien puntual. ¿Qué tal que se te ocurre utilizar benzodiazepinas en un paciente con insuficiencia renal crónica que está en problemas de hemodiálisis y que no se ha realizado hace una semana? ¿Se te va a acumular el fármaco? Claro, porque no hay excreción, ¿sí? Entonces vas a tener otro tipo de RAM, será un RAM tipo A. Aquí está resumido los mecanismos que van a haber en la inmunología de la generación de los RAM tipo B, que son básicamente mecanismos inmunológicos. El que quisiera que siempre tengan presente, no se olviden, que este RAM básicamente va a ser por alergia o va a ser por pseudoalergia. Aquí, en esta diapositiva, en estas diapositivas, está resumido algunos ejemplos de RAM y algunos fármacos que te causan. ¿Sí? Por ejemplo, aspecto, ¿qué fármaco? Diazepina. ¿Qué fármacos te pueden causar diarrea? Antibióticos, los ácidos, ¿sí? Los anticolinérgicos. ¿Sí? Es una lista larga, si las voy a dejar ahí. Tienen que repasarla, obviamente, no voy a entrar a uno por uno, ¿no? Pero lo que les estoy mostrando es que un montón de fármacos te van a causar daño o, si quieres, efectos secundarios. ¿Okay? Acá, por ejemplo, estreñimiento, antihistamínicos, los anti-H2, ¿sí? Por ejemplo, tienes aquí a los aires, tienes aquí, por ejemplo, a los diuréticos, tienes a los beta-bloqueantes, ¿sí? Todas estas partes más finas lo vamos a ver, obviamente, en los temas pantanos. Vértigo, aminoglucósidos, saben que tienen efectos sobre el sistema vestibular, ¿no? Los aires, calambres musculares, los diuréticos número 1, terminan en potasio, terminan en magnesio, ¿sí? Acá, dolores musculares, las estatinas, un efecto colateral muy típico, ¿sí? Que no está relacionado muchas veces a la dosis, ¿sí? El uso de la cloroquina que ha estado de moda en el COVID, que causa. Aquí tienes otros ejemplos de la cefalea, por ejemplo. Entonces, te estoy dejando esa lista como para que la revises con calma, la memorices y luego a Dios que no es una lista. Porque es la lista es larga.
Aquí tienes, por ejemplo, algunos ejemplos. Yo te voy a dar los que, digamos, tienen más relevancia en nuestra práctica habitual. Por ejemplo, metoclopramida con antipsicóticos. Combinar metoclopramida con antipsicóticos, ambos actúan sobre el receptor de tono. Si los combinas, pero mareos, aquí tienes una lista larga. Casi todos los antiepilépticos tienen mareos. Peor si lo combinas con pregabalina. Y eso lo vamos a ir viendo. Aquí hay una lista larga, así que no vamos a pasar toda la clase leyendo las diapositivas, pero no se trata de eso. Aquí hay alucinaciones, marinas, disquimias, y es una lista enorme de RAMs. Pero ¿qué es lo que quiero que vean de estas RAMs? Se han dado cuenta que la mayor parte de estas RAMs son efectos secundarios. O sea, esto que actúa sobre el receptor que tú ya conoces, pero que sabes que son dos independientes, o sea, son RAMs tipo A. Entonces, aquí tienen y bueno, estas diapositivas sí las he recibido. Porque estas son las que son RAMs que vemos más pequeñas, ¿sí? Con varios RAMs. Por ejemplo, con la penicilina podrías tener anemia por un lado, o sea, que sea un RAM tipo A, o tener un RAM tipo B, que sería la hipersensibilidad. Con la fenicolina, un RAM tipo A, muchas veces la hipersensibilidad, pero también podría tener una reacción alérgica que es importante. Entonces, aquí tienes con la digital puedes tener arritmias cardíacas. Ya les dejo un anticipo. Todos los antiarrítmicos también son fármacos antiarrítmicos. Todo depende de la dosis que lo consumen. La fenitoína, por ejemplo, es un excelente anticonvulsivante, pero también tiene efectos antiarrítmicos. También puede ser coarrítmico. Entonces, todo eso se les estoy definiendo ahora. ¿Sí? Estas son las líneas de fármacos que me interesaría que tengan incluidas en su vocabulario. Este tipo de cosas. No son muy tranquilos, pero sí es lo que me interesa que lo tengan presente. Sí, es lo más importante. Cada fármaco tiene una lista larga de efectos. Ok, ahora, esto simplemente va a ser un número de páginas, pero como se han dado cuenta, hay autores que toman una sobredosis de fármacos y las interpretamos como parte de las ramas tipo A. ¿Sí? O sea, como que vale la pena meterlas. Y hay otros que dicen no, tienen que estar fuera, ¿sí? Porque no echan en alcohol. Pero te las voy a poner solamente para que las conozcan. En el caso de sobredosis, estamos hablando de fármacos que generalmente son terapéuticos. En el caso de intoxicación, estamos usando el término para sustancias que generalmente no tienen un uso terapéutico. Por ejemplo, los órganos fosforados son pesticidas, no los usas como fin terapéutico. Pasa la mano de la intoxicación. En cambio, sobredosis, cuando se está hablando de químicas para el ser humano, por ejemplo, benzodiazepina. Una de las sobredosis más ¿qué es lo que me interesa de esta parte que es de la toxicidad? Que aprendan estos síntomas. Aquí tienen estos síntomas. Aquí tienen estos síndromes, ¿sí? Estos síndromes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los que más van a ver en su práctica? Y tienen que saber. Si no lo saben, Dios les perdona. Porque es lo que más van a ver en su práctica. Los síntomas, o los síntomas, si quieres, colinérgicos, es lo que más vas a ver. Los síntomas colinérgicos es lo que más vas a ver de lejos en emergencia, porque son las famosas intoxicaciones por órganos fosforados, carbonatos, de lejos lo que más vas a ver. Y estos pacientes de toda esta sintomatología, lo que tienes que ver, porque vamos a llegar a un tema que se llama uso colinérgico. Ahí te vas a dar cuenta que estos pacientes generalmente están con hipersecreción en todos los sistemas. Están con seborrea, están con orrea, están con diarrea, están diaforéticos, ¿sí? Tienen arritmias cardíacas, pero los signos más típicos que quisiera que tengas de toda esa lista es que van a estar bradicárdicos y con las pupilas minúsculas. ¿Sí? Eso es lo que quisiera que tengas como típico. ¿Quiénes son los que te causan generalmente? Los carbonatos, ¿sí? Y los órganos fosfóridos.
Otro síndrome que vas a ver frecuentemente es el anticolinérgico. Generalmente, ¿de acuerdo? Es causado por fármacos, como dice su nombre, anticolinérgico. Uno de los que más vas a ver es con la atropina. ¿Sí? La atropina tiene una dosis terapéutica muy baja, no deberías usar más de 3 miligramos. Y a partir de los 3 miligramos en un paciente se intoxica y tiene todos estos síntomas. Está un paciente hiperactivo, está rojo, está caliente, está locuaz, está agresivo, tal cual dice. Pero los signos típicos que vas a ver es que el paciente está rojo, está caliente y está migrante. ¿Sí? Aquí tienen su antídoto repasado, no sé, me parece que les vamos a necesitar. ¿Sí? Otro síndrome que vas a ver frecuentemente es el simpático-minérgico. Hoy en día lo estamos viendo mucho por el uso de la anfetamina, ¿sí? El uso de pseudoefedrina. La juventud está usando más drogas. Yo sé que ustedes no, hoy con qué van a conocer esas cosas, pero es bueno que conozcan. Ese paciente va a estar con todas las acciones del sistema simpático-minérgico. Es decir, va a estar hipertenso, va a estar taquicárdico, va a estar con arritmia y las pupilas va a ser livianas. Se dan cuenta que cuando les digo fíjense las pupilas, con las pupilas ya puedes diferenciar la verdad de los síndromes. Cuidado que el examen siempre dice. Otro que van a ver frecuente son los opiáceos. Otro que van a ver son los hipnóticos relacionados a la quimioterapia. ¿Sí? Con los opiáceos lo que me interesaría que tengan en cuenta es que el paciente va a estar hipotenso, va a estar radicárdico, va a estar sedado y con pupilas quimióticas. ¿Sí? El extrapiramidal no lo vemos muy frecuente, pero lo tienen que conocer. Eso se presenta sobre todo cuando hacemos malas combinaciones. Por ejemplo,